Muy buenos días a todas y a todos, estudiantes, profesores, compañeros, personal de administración y servicio de esta facultad y de otras muchas, porque estoy viendo caras conocidas de distintos centros, lo cual es buena señal, porque significa, mi querido Ignacio, que lo que cuentas tiene interés transdisciplinar, que yo creo que es algo en lo que hay que insistir continuamente. Como hemos venido a escuchar a Ignacio, pues brevísimamente voy a daros los buenos días y vamos a hacer esta pequeñísima introducción y presentación del profesor Cirac, a quien ya habéis visto que le llamaba Ignacio antes de llamarle profesor Cirac. Y para empezar, pues tiene la palabra José Chuarrio, por favor. Siempre hay que decir que, bueno, estimado rector, estimado decano, estimado profesor García y estimado profesor Cirac. Estimados profesores, estudiantes, veo muchos estudiantes, es muy grato que los estudiantes vengan a una conferencia de este estilo. Quiero decir que todos los años, por octubre, celebramos en la Facultad de Matemáticas la conferencia anual Santaló, que está organizado por la revista Matemática Complutense y por la Facultad de Matemáticas. La idea es comenzar el año académico con una conferencia de un científico distinguido, y esto lo llevamos haciendo ya desde hace bastantes años. De hecho, esta es la edición número 16 de la conferencia Santaló. Este año también, bueno, estamos de celebración en la revista Matemática Complutense, pues conmemoramos el 30 aniversario de la revista. Fue allá por el año 88 cuando salió su primer volumen, y ahora en septiembre hemos cerrado ya el volumen número 30, que no deja de ser todos estos números redondos. Desde entonces la revista, bueno, pues ha ido evolucionando, pero siempre ha mantenido el sello complutense y ha sido siempre gestionada y editada por personas complutenses. La dedicación desde el principio de todos los editores, y en particular de todos sus directores, y quiero citar a Enrique Uterelo, a José Luis González Lagona, a Enrique Arrondo y Fernando Cobos, que me han precedido, y todo su esfuerzo ha hecho posible que la revista esté donde está ahora mismo. Y de momento la revista, bueno, pues no está mal. Desde hace ya 9 años estamos en índices de impacto del Journal Citation Report, y en la última evaluación no nos ha ido mal. Estamos dentro de las 50 mejores revistas de las 300 que se evalúan en matemáticas, lo cual estamos de doble celebración. Desde la revista seguimos con la misma ilusión y empeño del principio para seguir con esta actividad. Y de hecho, esta actividad, la revista y además la conferencia Santaló, y de hecho ya estamos preparando la conferencia Santaló para el año que viene. Me gustaría agradecer a todos vosotros la colaboración que siempre habéis mantenido y la colaboración permanente que mostráis con la revista en todos sus aspectos, en la conferencia Santaló, enviando trabajos y haciendo labores de difusión de la revista. Y ahora mismo, muy en particular, me gustaría pues agradecer al profesor Ignacio Cirac por su disponibilidad a impartir esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, sí, pues buenos días, señor rector, señor director de la revista Matemática Complutense, profesor Pérez García, profesor Cirac, estudiantes y profesores. En primer lugar, bienvenidos a la Facultad de Matemáticas, a todos los profesores y alumnos que nos visitáis hoy. Bueno, algunos sois de aquí, de la facultad, otros de facultades vecinas. Pues me alegra mucho el que haya tenido este éxito la conferencia Santaló. Por supuesto, quiero agradecer al profesor Cirac su disponibilidad y el haber aceptado nuestra invitación, porque es un honor para nosotros, para la facultad y para la Universidad Complutense, el poder contar con él en este acto. Como el profesor Pérez hará luego la presentación científica, pues lo dejo ahí. Aprovecho también para felicitar al director de la revista Matemática Complutense, profesor Arrieta, por los excelentes resultados que está teniendo la revista
no solo el último año, sino ya desde hace unos cuantos años. Bueno, yo por mi parte nada más, estoy deseando que empiece la conferencia para disfrutar con lo que nos va a contar el profesor Ciller. Nada más, gracias. Bueno, pues ya para dar la palabra a David, que es quien va a introducir y a presentar a Ignacio, yo simplemente quería felicitarme y felicitarnos de ver que la computación cuántica y la ciencia en general puede ser trending topic, ¿no? Tenemos salones de actos y yo creo que eso siempre es una buena noticia. Y manifestar públicamente, que es lo que sí que quiero hacer también con mi presencia aquí como rector, y luego ya me pongo ahí como profesor a escuchar y a intentar aprender y entender algo de lo que cuentes, querido Ignacio, el compromiso con la revista de la facultad a la que pues, hemos visto nacer, ¿no? Muchos, que lleva ya 30 años y que yo creo que es precisamente un ejemplo de cómo la tenacidad, la persistencia y el trabajo sostenido, ¿no? Y bien hecho en el tiempo, pues lleva a buenos resultados y produce frutos. Así que enhorabuena por estos 30 años que hago en la persona del actual director, pero que efectivamente, como él ha dicho, hay que hacer extensiva a todos los que han dirigido la revista a lo largo de estos años y a los equipos de canales también que han creído en ella y que la han seguido apoyando a lo largo de todo este tiempo. Seguiremos haciéndolo y seguro que además la revista sigue con una salud estupenda en el futuro. Y querido Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia que lleva nombre de un insigne matemático, del profesor Santaló, y que en este caso pues nos honramos de contar con tu presencia. Esta es tu casa, nunca mejor dicho, porque todos sabéis que es doctor por la Universidad Complutense, y tengo que decir y agradecerte que siempre que te hemos llamado para alguna cosa, siempre has estado disponible y presto a acudir, así que muchísimas gracias y seguiremos abusando de ti, tenlo por seguro. Y nada más, David, por favor, cuando quieras, y nosotros nos bajamos a escucharte. Gracias, Ignacio. Bueno, pues yo creo que la cantidad de público hace que igual no sea necesario presentar a Ignacio. Brevemente diré, pues como ha dicho nuestro rector, que él estudió aquí, bueno, en físicas, enfrente, tanto la licenciatura como el doctorado. Luego estuvo unos años de profesor titular en la Universidad de Castilla-La Mancha, que compaginó con visitas a Estados Unidos, y ahí es donde empezó a trabajar en computación cuántica. Luego fue catedrático en la Universidad de Innsbruck y en 2001, creo, se movió a Múnich, a las afueras de Múnich, para ser director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, donde sigue. Y bueno, él es uno de los pioneros, creadores de la computación cuántica y de, en general, las tecnologías cuánticas de las que nos va a hablar. Y fruto de ello y de reconocimiento, pues ha recibido numerosísimos premios, como el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias, el Premio Nacional de Investigación, el Premio Fronteras del Conocimiento, de BBVA, la Medalla Benjamin Franklin, el Premio Wolf, y otros muchos. Así que yo creo que, bueno, es claramente un honor y un orgullo poder tenerle aquí y disfrutar de lo que nos va a contar. Y sin más, pues... Vale, pues muchísimas gracias por la presentación, David. Y en primer lugar, pues quería agradecer a los organizadores de esta conferencia por haberme invitado y felicitar a la revista por este 30 cumpleaños. Ya veo que tiene mucho éxito y me alegro mucho de ello. Bueno, como ha comentado David, pues yo vengo de la facultad que está enfrente. Yo estudié en la Universidad Complutense física teórica, y por aquel entonces matemáticas estaba en la misma facultad. Éramos vecinos y casi hermanos. El tiempo nos ha separado, pero como vemos aquí en otros muchos casos, pues los físicos, los matemáticos, los informáticos, pues tenemos muchas cosas en común, y en el caso concreto de la información cuántica, pues trabajamos juntos, y así pues no es extraño pues que gente como David trabaje con gente como yo, que soy físico, y trabajemos también a veces incluso con experimentales de física, con informáticos, etcétera, etcétera.
Y bueno, lo que quería dar aquí es una pequeña visión de las tecnologías cuánticas, una visión muy general, muy global, pero haciendo un especial hincapié, sobre todo pues, en la segunda parte de mi charla, en las conexiones con las matemáticas y con la informática. Así que voy a empezar con algo muy general, que la información cuántica es el producto de poner en el mismo sitio pues, dos de las revoluciones científicas que tuvieron lugar en el siglo pasado. Por un lado, la física cuántica, que se descubrió en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, y es responsable de la descripción del mundo microscópico, ¿no? Por aquel entonces, como que sabéis muy bien, que antes de que se descubriera, pues no se sabía de qué estábamos compuestos, se le llamaba átomos, pero no se sabía lo que era un átomo, no se sabía pues, que los átomos estaban formados por núcleos y electrones, y que los núcleos pues, a la vez estaban formados por protones y neutrones, y los protones y neutrones por quarks, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo esto, pues nuestro conocimiento que tenemos hoy en día de lo más microscópico, pues viene precisamente de esta teoría, la teoría de la física cuántica, que aparte de explicarnos muy bien lo que ocurre en el mundo microscópico, pues también es la teoría más precisa que conocemos. En física cuántica uno puede hacer una predicción de una medida con 15 dígitos significativos, es decir, pues si divido esto va a ser 1, 2, 4, 8, ¿no? 15 dígitos significativos en ciertas unidades, y luego uno se va al laboratorio, lo mide y salen los 15 dígitos significativos. No hay otra teoría tan precisa como esta, y la física cuántica, pues eso, no es solo algo cualitativo, sino es algo muy, muy cuantitativo, que nos ha permitido pues, entender muy bien de qué estamos hechos, y en particular también pues el conocimiento de entender el mundo microscópico pues nos ha llevado a poder desarrollar muchas aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones electrónicas, la electrónica, la informática, muchas de las cosas, el hardware que está detrás pues se basa en que pues, físicos, ingenieros, matemáticos pues, han entendido esta teoría y han sabido diseñar y aprovecharla pues, para todo lo que nos rodea. Y por otro lado, pues, el desarrollo de la informática dio lugar a la teoría de la información, una teoría que está escondida detrás de nuestros ordenadores, de nuestros sistemas de comunicación. Cuando lo utilizamos no la vemos, pero hay una teoría matemática detrás, y esa teoría matemática pues, nos dice pues, cómo enviar información, cómo comprimir información, cómo corregir errores cuando la información se producen errores. Y si ponemos esta teoría de la información conjuntamente con la física cuántica, pues nos da lugar a lo que llamamos hoy información cuántica, que es simplemente pues, intentar controlar, procesar, transmitir información, pero a diferencia de la teoría de la información que llamamos clásica, la cuántica lo hace con las leyes, siguiendo las leyes de la física cuántica, las leyes de ese mundo microscópico, y en ese mundo microscópico pues las leyes son muy distintas del mundo macroscópico, ¿no? Como ya veremos más adelante, pues existe una forma distinta de escribirlo, existen fenómenos extraordinarios, fenómenos que no tienen ninguna similitud con los que vemos en nuestro mundo macroscópico, y lo que hace pues, la información cuántica es utilizar esos fenómenos, describirlos pues, con una teoría de la información cuántica para poderlos aprovechar en distintas aplicaciones, y hay varias, pero las más importantes pues, es en el mundo de la computación, pues como construir ordenadores basados en las leyes de la física cuántica para que resuelvan problemas que no podemos resolver pues, ni con los más modernos superordenadores, o en comunicación, pues como podemos utilizar pues, la física cuántica para enviar mensajes pues, de una manera que no podemos hacer con los métodos actuales, o en metrología y sensores, pues como podemos utilizar la física cuántica para medir con mucha más precisión, para definir constantes pues, con mucha más precisión, o tener equipos pues, con mucha más precisión. Y en particular, pues diciendo algunas de las aplicaciones que tenemos dentro del mundo de cada uno de estos campos, pues en la computación cuántica, ya lo explicaré un poco más detalladamente más adelante, pero para hacerse una idea inicial, pues lo que hacemos es construir un ordenador pues en el cual pues, uno introduzca información en forma de ceros y unos y lo procese y salga información, salga el resultado del problema que queremos resolver, que son también los ceros y unos. Y lo que diferencia a los ordenadores cuánticos de los ordenadores normales, que el proceso de la información, ¿no? Como pasamos del input al output, pues se hace siguiendo unas leyes distintas que lo que hacen los ordenadores usuales. Los ordenadores usuales utilizan pues, puertas lógicas para manejar estos bits. Los ordenadores cuánticos pues, utilizan las leyes de la física cuántica, que son distintas, nos permiten hacer otras muchas cosas, incluyen las leyes de la física clásica, y por lo tanto pues, podemos hacer cosas que no son posibles con ordenadores usuales. Eso da lugar pues, a algoritmos utilizando las leyes de la física cuántica que son más eficientes y que nos permiten resolver problemas que, como he dicho antes, pues no podríamos resolver
pues, con ordenadores usuales. Y estos pues, problemas pues, son de muchos tipos. Pues hay problemas que aparecen en teoría de números, hay problemas que aparecen pues, en ecuaciones pues, algebraicas o en cualquier tipo de ecuaciones, o en ecuaciones diferenciales. Hay problemas de simulación, ¿no? Que uno quiere simular materiales o otro tipo de problemas físicos o químicos o en ingeniería, pues también se puede utilizar estos ordenadores cuánticos. También problemas de búsquedas en bases de datos que no están ordenadas, problemas de optimización, problemas de muestreo, un sampling de alguna distribución de probabilidad, y sabemos que en estos campos, pues un ordenador cuántico, si lo tuviera, pues nos ayudaría y podríamos hacer cosas que, como he dicho anteriormente, pues van mucho más allá de los superordenadores que tenemos hoy en día. Y eso pues tiene impacto en varios campos, y uno de ellos, por ejemplo, es el campo de la criptografía. Tal vez sepáis que cuando utilizamos métodos criptográficos, ¿no? Para comunicarnos a través de Internet, por ejemplo, o cuando los bancos se intercambian información o las empresas intercambian información, pues la codifican, la encriptan, y bueno, pues hay una forma de hacerlo de manera segura, y la forma de hacerlo de manera segura pues está basado en el hecho de que el emisor, el que encripta la información, pues tiene que hacer una operación matemática sencilla, tiene que hacer básicamente una multiplicación de dos números muy grandes, y el receptor, para decriptarla, pues tiene que hacer también una operación muy sencilla, tiene que multiplicar también números muy grandes, tal vez calcular una exponencial o algo así, pues se hace de manera muy rápida. Sin embargo, si alguien la quiere decriptar, una persona no autorizada que está entre medios de la comunicación la quiere decriptar, pues tiene que hacer otra operación matemática que es muy difícil. Esa operación matemática puede ser, por ejemplo, la factorización de un número enorme. Y resulta que, así como nuestros ordenadores pueden multiplicar de una manera muy eficiente, pueden dividir de manera muy eficiente, con nuestro laptop, pues con un número de 1 millón de dígitos, pero podéis multiplicar por otro número y tarda un milisegundo. Pues la factorización es mucho más problemático, ¿no? De hecho, pues el récord mundial de factorización pues son un número de 200 dígitos, si queréis, y se han necesitado, pues no sé, pues a lo mejor 1000 ordenadores, y se tarda un año en factorizar estos números. Si ponéis un número de 1000 dígitos, pues para factorizarlo no hay forma de factorizarlo. Y resulta que esto, pues este tipo de algunos de estos problemas, como el problema de la factorización, el problema del logaritmo discreto y otros muchos, pues un ordenador cuántico, pues utilizando estas leyes de la física cuántica, lo podría hacer de una manera muy eficiente, de manera muy rápida. Así que, si consiguiésemos construir un ordenador cuántico, pues todos los métodos o los métodos usuales de criptografía dejarían de ser seguros, porque alguien que estuviese en medio de la fibra, conectase con la fibra y sacase la información, haciendo una factorización rápida, pues podría descifrar los mensajes. Y esto es pues una de las razones por las cuales, pues en el campo de la criptografía y de la seguridad, pues la gente está interesada en no solo construir un ordenador cuántico para leer los mensajes de los demás, sino saber cuándo se va a construir un ordenador cuántico para saber cuándo mis mensajes dejarán de ser seguros. Bueno, esto es un típico pues, números que salen, pues si uno tiene esto, la RSA es la el estándar de criptografía que se utiliza, es un método de criptografía que está basado en la multiplicación, y bueno, pues estos números, para hacerlos seguros, pues dicen suficientemente grandes, ¿no? A la hora de hacer de encriptar mensajes, pues cojo un número grande de tal forma que cuando lo enviemos y hagamos algo con él, pues alguien tenga que factorizar un número grande que no lo pueda factorizar. De hecho, pues con los estándares que ahora nos están en 2024, 2028, pues si alguien los quiere descifrar, pues necesitaría que un ordenador normal, pues es esto, CPU GIOS, a 1 GHz, que está calculado aquí, pues el orden de 1 millón de años, ¿no? Y en cambio, con el algoritmo cuántico, si tuviésemos un ordenador cuántico que pues trabajase también a 1 GHz, pues se podría resolver pues en 10 horas. Y si en vez de 1024 tenemos los 2028 bits, pues lo puede hacer en 20 horas o así. Y esto es la escala, ¿no? Eso da la idea de que los ordenadores cuánticos, pues lo tuviésemos, pues podríamos hacer una tarea, y de hecho pues tendría gran impacto en la criptografía. Otro de los impactos de la computación cuántica es, como he dicho anteriormente, es en física, química y ciencia de los materiales, porque resulta que hay muchos problemas de diseño y problemas de estudio de materiales, de compuestos químicos, que no los podemos realizar porque nuestros ordenadores no son lo suficientemente potentes. De hecho, pues problemas que aparecen en química, en física o en física de materiales, diseño de materiales, en cuanto a las propiedades que queremos estudiar en los sistemas tienen algo que ver con la física cuántica, resulta que el problema, si lo queremos resolver con un ordenador usual,
el tiempo de ejecución en los ordenadores normales crece exponencialmente con el número de partículas que queremos estudiar. Entonces, eso nos pone muchas limitaciones a estudiar pues, reacciones químicas, ¿no? A lo mejor se puede estudiar exactamente pues, reacciones químicas que tengan pues, un átomo con 3 electrones con 1 o 2, pero si quieres estudiar un átomo con 10 electrones o 5 átomos con varios electrones, pues no hay forma de hacerlo exactamente por esta explosión exponencial, incluso los superordenadores pues, pueden resolverlo exactamente. Por supuesto, existen técnicas aproximadas, existen otros métodos que la gente utiliza, pero algunos de ellos pues, no funcionan en general porque es necesario resolverlo exactamente. Lo mismo pasa con materiales, pues cuando uno estudia sobre todo materiales a muy bajas temperaturas, pues las propiedades cuánticas de la física cuántica se manifiestan y son responsables pues, de unos comportamientos exóticos de estos materiales que son interesantes pues, para algunas aplicaciones, ¿no? Entre ellos pues, la superconductividad, por ejemplo. Y cuando uno quiere estudiar esos sistemas, pues se encuentra otra vez con el problema de que el simularlos con ordenadores clásicos, el tiempo de ejecución crece exponencialmente con el número de partículas y enseguida explota y no podemos realizar. Hay propiedades físicas que no podemos estudiar y debido precisamente a este problema. Y bueno, pues los ordenadores cuánticos, tanto en el caso de la química como en el caso de los materiales, resulta que se han descubierto algoritmos de tal forma que el simularlo con un ordenador cuántico sería muy sencillo, ¿no? El crecimiento, el tiempo que te tomaría para resolver problemas de moléculas o de materiales o algo así, pues no crece exponencialmente con el tamaño del sistema, sino linealmente con el tamaño del sistema, con lo cual nos permitiría pues, estudiar problemas que no podemos estudiar hoy en día, y lo mismo pasa en altas energías. Todos los problemas que estén relacionados con la física cuántica, siempre cuando hay muchas partículas tenemos este problema, y pues, los ordenadores cuánticos pues, podrían resolver algunos de ellos. También pues, hay impacto en muchas otras áreas, y debido al hecho de que con los ordenadores cuánticos se pueden buscar en bases de datos que no estén ordenadas de manera relativamente eficiente, más eficiente que con un ordenador clásico. Y bueno, pues en problemas de búsqueda no solo es buscar en un listín telefónico, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes ecuaciones y quieres buscar soluciones, pues puedes hacer una búsqueda exhaustiva de todas las posibilidades, y un ordenador cuántico, pues si quieres encontrarlo por búsqueda exhaustiva, pues se podría aprovechar esta capacidad y resolver esas ecuaciones pues, utilizando esta característica. Y eso es por lo que gente en problemas de optimización, en problemas de resolución de ecuaciones o ecuaciones diferenciales, así, pues utiliza este tipo de algoritmos y ve que con un ordenador cuántico pues sería posible pues, resolver, en algunos casos que conocemos, pues alguno de estos problemas. En cuanto eso era la computación, ¿no? El impacto que tendrían los ordenadores cuánticos. Como he dicho, las tecnologías cuánticas pues también tienen un impacto en comunicación, y la idea es que ahora para comunicarnos, en vez de enviar pues, señales clásicas, ceros y unos, en vez de enviar bits, pues podemos utilizar pues, señales cuánticas, utilizando las leyes de la física cuántica, que introduciré dentro de un momento. Bueno, pues podríamos hacer también comunicación, y bueno, pues eso tiene también impacto pues, en criptografía, en la eficiencia de la comunicación y en la capacidad de la información. Y bueno, pues volviendo al problema que os había comentado antes, ¿no? De que si tuviésemos un ordenador cuántico, los sistemas actuales de criptografía, que son los más utilizados, pues dejarían de ser seguros. Pues una posibilidad para resolver este problema y tener un método de comunicarnos secretamente que es seguro, pues es utilizar otra vez la física cuántica. Resulta que ahora, si utilizamos pues, la física cuántica en la comunicación, en vez de enviar estos bits de información, enviamos bits cuánticos, ¿no? Utilizamos las propiedades de la física cuántica, pues se puede demostrar que es imposible descifrarlos, que hay una forma criptográfica que no es una cuestión de potencia, no es que con un ordenador cuántico lo podríamos resolver, no, imposible, es fundamentalmente imposible descifrarlos, así que nos da una forma de comunicarnos secretamente, como alternativa a las que funcionan actualmente, y que ni un ordenador cuántico sería capaz de descifrar. Otra aplicación de la comunicación cuántica es en la eficiencia. Y para explicarlo, pues lo hago con un ejemplo, es el problema de la agenda. Imaginaros que hay dos personas que están en dos lugares distintos, y pues una persona tiene una agenda con los días pues, que tiene ocupados, y yo tengo una agenda con los días que tengo ocupado, y lo que queremos hacer es ponernos de acuerdo para encontrarnos un día. Y pues para eso lo que puedo hacer es coger toda mi agenda, todos los datos de mi agenda, y enviárselo a la otra persona, y la otra persona pues compara con su agenda, mira los datos que están libres, y ahí me dice el día que le viene bien y me lo envía a mí. Sin embargo, si esta agenda es muy grande, pues la información que tenemos que enviar es muy grande. Pues otra vez, utilizando las leyes de la física cuántica, es posible resolver el problema de la agenda, es decir, encontrar
un día en el que nos podamos encontrar sin necesidad de enviar todos los datos. Enviando mucha menos señal se puede conseguir. A esto es lo que me refiero eficiencia. Hay problemas de comunicación que se pueden resolver más eficientemente enviando menos señal, ¿no? Gastando menos energía, pagando menos en la factura telefónica, ¿no? Utilizando las leyes de la física cuántica. Y la otra aplicación está relacionada con la capacidad, ¿no? Cuando uno tiene un canal de información, pues estos canales de información muchas veces tienen ruido, ¿no? Cuando nos comunicamos con un satélite o nos comunicamos pues, por algún sitio donde haya fibras, pues los fotones que van por las fibras, la transmisión de la información a través de las fibras o a través del aire o a través de lo que sea, pues sufre pérdidas, hay ruido, pasa por ahí un camión y se cambia, entonces pues, no llega el mensaje que tiene que llegar. Existen métodos clásicos que se utilizan en muchos campos, desarrollados pues, con esta teoría de la información, que permiten corregir los errores, es decir, que aunque se produzcan errores, pues pueden enviar una información de una manera un poco redundante y al final pues el que la recibe, que ya se hayan producido errores, pues la puede descifrar. Bueno, pues lo mismo, pues si utilizamos ahora las leyes de la física cuántica para enviar esta información, pues es posible enviar mucha menos señal, es decir, aumentar mucho la capacidad de un canal con el mismo ruido, pues para tener un efecto, pues menos gasto al final en la factura telefónica. Y luego existen otras aplicaciones, otras muchas aplicaciones. Bueno, por ejemplo, otra es en los relojes atómicos. Los relojes atómicos más precisos que tenemos hoy en día están basados en las tecnologías cuánticas. Ya sabéis que los relojes atómicos, por ejemplo, están en los satélites con los que nos comunicamos, se comunican nuestros móviles a través del GPS. Y cada uno de los satélites tiene un reloj atómico que de alguna forma va marcando la hora y están todos sincronizados para que podamos hacer triangulación y encontrarnos. Y la precisión de los relojes atómicos, pues depende, la precisión, perdón, de cómo me pueda localizar, cuál es mi error de localización, depende de la precisión de los relojes atómicos, y los relojes atómicos pues pueden mejorar si utilizamos tecnologías cuánticas, y de hecho pues hoy en día ya se han hecho experimentos en los cuales pues nuestros relojes atómicos tienen un error de 1 en 10 elevado a 18 partes. O sea, básicamente que en toda la del universo se retrasarían algunos segundos, ¿no? Con estos relojes atómicos utilizando pues, estas tecnologías cuánticas. Y esto tiene aplicaciones pues no solo en GPS, sino en medidas de precisión. Pues, por ejemplo, uno puede medir pues, las constantes fundamentales de hoy aquí, pues, h barra, el c, la velocidad, lo que sea, constantes fundamentales, y las puede comparar con cómo son dentro de 2 años y comparar y ver si cambian con el tiempo, y eso pues tiene repercusiones pues con teorías, como pues, a lo mejor algunas teorías que van más allá de la teoría cuántica, a lo mejor gravitación cuántica, etcétera, etcétera, pues se pueden tal vez intentar pues verificar o falsear con este tipo de relojes. Otra aplicación es la generación de números aleatorios. Resulta que la física cuántica es intrínsecamente aleatoria, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a tener un proceso aleatorio en nuestro mundo, está relacionado con el hecho de que tenemos un desconocimiento de las condiciones iniciales o tenemos una incapacidad de cálculo para poder predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando yo tiro un dado y me sale un 6, pues en principio, si supiese cuál es la posición inicial del dado, la posición de todas las moléculas, el movimiento de todas las moléculas de aire que rodean y cómo se va a mover y con las leyes de la física, pues sería capaz de predecir cuál es el resultado. Lo que pasa es que como eso es imposible en la práctica, pues los resultados son aleatorios. Sin embargo, no es imposible en principio, ¿no? Porque en principio podía tener este conocimiento. La física cuántica dice que hay procesos en el mundo microscópico que son intrínsecamente aleatorios, es decir, que no es posible ni en principio predecir cuál va a ser el resultado. Es una de las propiedades que más llamaban la atención a gente como Einstein, ¿no? Que decía, pues él no tira los dados, ¿no? Pues ese tipo de cosas, pues ahora las podemos utilizar, se pueden construir pues generadores de números aleatorios, pues que sean realmente aleatorios. Y lo que es más importante y más interesante es que esa aleatoriedad es certificable, ¿no? Si a mí me decís un número aleatorio, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, ¿cómo sé yo si es aleatorio o no es aleatorio? ¿No? Que todos parecen igual, y a lo mejor tiras y te da 0, 0, 0, 0, 0, no, eso no es aleatorio, ¿no? Pero te ha salido, ¿no? Pues, entonces, ¿cómo se verifica si algo es aleatorio o no es aleatorio? Pues resulta que utilizando las propiedades de la física cuántica es posible saber que algo que está saliendo en un sitio, los números que lo genero de alguna forma, pues realmente son aleatorios, así que eso también tiene ciertas aplicaciones. Por ejemplo,
La aplicación más interesante, la que hoy en día tienen este tipo de cosas, son en juegos online, ¿no? La gente que tiene estos juegos de póker online, pues algunos de ellos compran generadores de números aleatorios, cuánticos, no porque los necesiten, sino porque lo ponen en la publicidad, la página web, ¿no? Estamos protegiendo cuánticamente su dinero. Otra aplicación, por ejemplo, son tarjetas de crédito cuánticas, ¿no? Si realmente pudiésemos dominar este mundo microscópico, podría tener una tarjeta de crédito en la que tuviese almacenado pues, una información, pero información cuántica, y con esta tarjeta sería posible, en principio, irme a tiendas y comprar algo con esa tarjeta de crédito, pero son incopiables. Si alguien me la quiere copiar, la destruiría, y antes de poder leer la información, la destruiría. Entonces hay protocolos pues, para poder crear este tipo de tarjetas. Existen otras series de aplicaciones. Bueno, pues todo esto que os he contado, estas aplicaciones y otras muchas aplicaciones que conocemos hoy en día, pues suponen un gran desafío tecnológico. Construir un ordenador cuántico que nos pueda resolver estos problemas de factorización, que pueda hacer hasta simulaciones o que pueda resolver estos problemas de búsqueda, es muy complicado en la práctica, y la razón es que en ese mundo microscópico, para que las leyes de la física cuántica las podamos explotar, tiene que estar muy aislado. Y es relativamente difícil aislar y controlar ese mundo microscópico de las cosas más pequeñas. Y por eso pues tenemos problemas en construir ordenadores cuánticos, se está costando y es algo que va a llevar su tiempo, ¿no? Ya existen algunos prototipos de ordenadores cuánticos que tienen pues del orden de 20 bits cuánticos, unos qubits, tanto utilizando iones atrapados o los superconductores. Y pues Google e IBM ya han anunciado que para finales de este año, principio del año que viene, ya tendrán el primer ordenador cuántico que tendrá del orden de 50 de estos bits cuánticos, y resulta que 50 de estos bits cuánticos, con 50 de estos bits cuánticos ya puede hacer ya puede resolver un problema que no se pueden resolver con los ordenadores, con los superordenadores. Y la idea es que, como veremos más adelante, bueno, pues que un ordenador cuántico de 50 qubits puede manejar un poco la información de 2 elevado a 50. Y 2 elevado a 50 es un número tan grande que si quieres meterlo en un ordenador clásico no te cabe, ni utilizando todos los ordenadores que tenemos en el mundo. El problema que tiene es que estos problemas que puede resolver ya estos primeros prototipos de ordenador cuántico que están anunciados son completamente académicos, es decir, no sirven para nada, no resuelven ni problemas de factorización, ni problemas de simulación, ni nada parecido. Y bueno, pues era una demostración de fuerza, pero para poder utilizarlo realmente, para poderlo tenerlos aquí pues como parte de un supercomputador, pues será necesario tener ordenadores cuánticos de muchísimos más qubits, y para conseguir construirlos pues hay un desafío tecnológico enorme, y eso pues va a tardar mucho tiempo, 10, 20 años, no sé cuánto tiempo, pero va a tardar todavía mucho tiempo. Sí que es un desafío tecnológico, de la misma forma que existen muchos desafíos tecnológicos en física, pues en física de partículas, pues la gente construye el CERN, ¿no? Es un desafío tecnológico, es hacer que funcione, o construyen el ITER para la fusión nuclear, que es un desafío tecnológico. Pues otro desafío tecnológico es este de aquí, que es construir un ordenador cuántico grande, ¿no? que nos resuelva todos los problemas que queremos resolver. En criptografía, comunicación cuántica y criptografía cuántica, la situación está más avanzada, pues ya existen compañías que venden sistemas criptográficos que se pueden utilizar dentro de una ciudad a distancia de hasta 10 kilómetros, y bueno, pues un equipo de estos, de Toshiba o de cualquiera de estas marcas, pues cuesta del orden de $100.000 y uno lo puede comprar, lo instala. Lo que pasa es que hoy en día pues no tiene mucho sentido utilizarlo, porque la criptografía normal y corriente, la que utilizamos cuando compramos en eBay, que utiliza nuestro ordenador directamente, pues ya es suficiente, no existen ordenadores cuánticos, por lo tanto es completamente segura. Así que bueno, pues el mercado no es lo suficientemente grande. Y lo segundo es que también 10 kilómetros es una distancia muy pequeña para utilizarlo a gran escala. Así que pues la investigación y el gran desafío es intentar construir sistemas criptográficos pues, a distancia, digamos, de 300 kilómetros, 1000 kilómetros o 10.000 kilómetros, ¿no? Que pueden de aquí a Japón. Y para eso pues están construyendo en satélites pues, sistemas, ¿no? Que ahora puedan enviar fotones y se puedan crear estos sistemas criptográficos. Y algunos de nosotros pues, probablemente leyó el año pasado que los científicos chinos pues, mandaron un satélite y por primera vez pues, vieron un poquito de criptografía, ¿no? Utilizando un satélite a una distancia del orden de 300 kilómetros, y hay planes pues, llegar a 1000 kilómetros pues, dentro de 4 o 5 años. Y bueno, pues las otras aplicaciones que he mencionado, pues hay de todo tipo, pues los relojes atómicos, pues ya
uno se puede comprar relojes atómicos, pero todavía no con la precisión de la que he hablado anteriormente. Estos que utilizan realmente las tecnologías cuánticas no están en el mercado, pero probablemente, pues si existen utilidades y alguien necesita medir el tiempo muy bien, pues tendrán utilidad y se podrán sacar al mercado. Existen, pues, por ejemplo, gravitómetros cuánticos hoy en día, pues para medir la constante G, la G minúscula, de hecho gradiente de G. Pues las mejores tecnologías que existen son tecnologías cuánticas, y en fin, existen empresas que venden estos gravitómetros cuánticos, y con ellos pues uno puede detectar, por ejemplo, si uno se mueve, la gravitación, la G cambia, quiere decir que hay algo ahí abajo, por ejemplo petróleo, ¿no? Pues para hacer prospecciones. Existen también pues magnetómetros para medir campos magnéticos muy pequeños y muy localizados, y pues también se utilizan tecnologías cuánticas, y ya también existen empresas que venden algunos de estos magnetómetros, empiezan a pensar y a meterlos en algunas tecnologías en hospitales. Y bueno, pues por ejemplo se han medido utilizando estos magnetómetros pues las propiedades magnéticas de las neuronas. O sea, se meten unas neuronas y pues, se pueden medir unos campos magnéticos muy pequeños. Por antes las neuronas tienen sinapsis, tienen propiedades eléctricas, pero también tienen unas propiedades magnéticas, se puede medir. Pues están trabajando en desarrollar pues técnicas más bien en medicina. Generadores de números aleatorios ya se construyen y se pueden vender. Estos no son certificados. Y pues las tarjetas de créditos pues todavía el problema que tienen es que para poder utilizar como tarjetas de créditos, como les he dicho anteriormente, pues es necesario que cuando uno haga, o sea, cree esa memoria, ¿no? Donde esté codificada esa información de manera cuántica, pues esa memoria no sobreviva. Y el récord hoy en día en el tiempo de sobrevivir en una memoria cuántica es del orden de un segundo. Sí, podríamos tener una tarjeta de crédito que durase un segundo, pero eso no tiene muchas aplicaciones. Y bueno, pues dice, bueno, pues no va a servir nunca para nada. Bueno, pero si uno mira hace 3 o 4 años, la vida media era 10 elevado a menos 5 segundos, es decir, que en 4 años se ha podido ir desde 10 elevado a menos 4 o 5 segundos hasta un segundo. Si uno extrapola y es un poco optimista, pues a lo mejor dentro de 10 o 15 años podemos tener que pueden durar un mes o un año, y entonces ya tendrían su utilidad. Bueno, pues resumiendo, pues las tecnologías cuánticas pues, suponen un gran desafío tecnológico en muchos campos en los que se está trabajando, no solo científicos, sino también ingenieros y algunas compañías, pero también tiene grandes desafíos matemáticos. Y lo que quiero decir aquí es dar un poco una idea, ¿no? de las técnicas que utilizamos y problemas que hay abiertos en el campo de la información cuántica y cómo se relaciona el campo de la información cuántica con las matemáticas. Y para eso tengo que dar un pequeño crash course en física cuántica. Es decir, explicar en física cuántica pues en 3 o 4 minutos, básicamente para matemáticos, suponiendo que muchos de vosotros estéis estudiando, o seáis matemáticos, así que lo voy a hacer aquí. Y recordaros que he dicho anteriormente que la física cuántica es una teoría estadística, ¿no? Básicamente la física cuántica lo que predice es la probabilidad de que cuando miramos algo salga algún resultado. Y no intenta predecir determinísticamente cuál va a ser el resultado, porque eso es imposible incluso en principio. La teoría cuántica es una teoría estadística en principio. Entonces, si uno recuerda pues, conceptos básicos y fundamentales de teoría estadística, pues si tenemos un número de bits, pues podemos tener, por ejemplo, si tenemos 3 bits, podemos tener 8 configuraciones, de 000, 001, todas las configuraciones, y lo que podemos asignar es una probabilidad a cada una de estas configuraciones, y estas probabilidades pues son números positivos que suman 1, ¿no? Y los podemos almacenar en un vector, y este es el vector de probabilidad. En general, pues si ahora trabajásemos en el continuo, pues serían objetos matemáticos un poquito más complicados, pero bueno, para los propósitos de esta charla esto es suficiente, esta es la probabilidad, viene dada por un vector que tiene componentes positivos. Y si nosotros hacemos algo con estos objetos, es decir, si tenemos, por ejemplo, estos bits o dados o lo que sea, y ahora dices, pues voy a tirar los dados y voy a sumar el resultado de este más este. Y eso va a ser, y quieres calcular cuál es la probabilidad ahora de que al sumar de algo, bueno, pues en teoría estadística, pues lo que, si tenemos la dinámica, pues viene determinado por cómo se te transforma este vector al nuevo vector cuando haces una acción, viene dado por lo que se llama una matriz estocástica. O sea, dependiendo de lo que hagas, pues tienes que multiplicar por una matriz ese vector y te dará el nuevo vector, y esta matriz estocástica tiene ciertas propiedades, pues tiene que conservar la positividad, los P' tienen que ser todos positivos, y pues tiene que sumar 1, que es una matriz estocástica que tiene estas propiedades. Y luego tenemos también la regla de Bayes, que nos dice
que nos habla de probabilidad condicionadas, ¿no? Pues cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, tengo 3 dados, tiro uno y veo que el primero tiene un 6. ¿Cómo cambia la probabilidad para los otros dos? Bueno, pues lo que haces es multiplicar por otra matriz, que normalmente suele ser un proyector o lo que sea, y que te dice pues cómo tienes que hacer un update, una actualización de tu probabilidad en cuanto ganas información. Bueno, esto es lo que sabemos todo el mundo, ¿no? De teoría de probabilidad, muy básica. ¿Qué pasa en la física cuántica? Bueno, en física cuántica, muy parecido, pero con unas pequeñas diferencias. La primera es que el conocimiento que tenemos sobre cuál es el estado de nuestros dados, del sistema que estamos estudiando, no está fijado por una distribución de probabilidad o un vector de probabilidad, sino está caracterizado por un vector, pero los coeficientes de este vector son coeficientes complejos. En vez de ser números positivos, pues son números complejos. Y la probabilidad de que cuando haga una medida obtenga un resultado, pues viene dado simplemente por el módulo al cuadrado de cada uno de estos números complejos. Es tan simple como eso. O sea, en vez de hay que cambiar, en vez de utilizar números positivos, utilizar números complejos, y cuando quiero calcular algo, pues lo elevo al cuadrado y eso me da la probabilidad y ya sigo las leyes de la estadística normales. La segunda diferencia es que cuando tenemos dinámica, cuando cambiamos algo en nuestro sistema, cuando evoluciona hacia algo, pues este vector de números complejos cambia y viene multiplicado por una matriz unitaria. Bueno, eso simplemente porque tenemos que mantener las probabilidades, y para mantener las probabilidades pues esto tiene que ser una isometría o lo que sea, una matriz unitaria. Entonces, pues es una matriz unitaria. Pues toda la dinámica, lo que podemos hacer en física, viene dado viene descrito por esta matriz unitaria. Y esta matriz unitaria, para los que sepáis, que está relacionada con la ecuación de Schrödinger. Es lo mismo, es la solución de la ecuación de Schrödinger. Así que si alguien me dice cuál es este vector, que es la información que tengo sobre mi sistema, y hago una acción, pues puedo obtener la nueva información simplemente multiplicando por una matriz unitaria de la misma forma que haría pues, en la dinámica estocástica. Y la regla de Bayes es la misma. Pues también cuando mido algo, pues tengo que actualizar mi información, y la forma de actualizar es multiplicar por un proyector y tal vez normalizar, ¿no? mi vector. Y eso es la regla de Bayes, lo que la gente llama, sentí un poco figurado, el colapso de la función de onda, simplemente eso, que multiplica, porque aprende algo de la misma forma que la regla de Bayes, pues cuando aprendemos algo tenemos que actualizar nuestra distribución de probabilidad. Bueno, pues esto es la física cuántica en lo básico de la física cuántica, lo que se necesita para utilizarlo ahora en el campo de la información. Y hay algunos detalles, por ejemplo, a los físicos nos gusta utilizar vectores, así, utilizarlos en negritas, pues nos gusta ponerlos en lo que llamamos notación de Dirac, pero no la voy a utilizar aquí porque yo sé que muchos matemáticos les pone muy nervioso esta notación. Entonces, bueno. Entonces, sigo ya con estos conocimientos, pues podemos hablar ahora pues en la información clásica. Ya he dicho antes pues que normalmente la información la almacenamos en física clásica o en informática clásica en bits, que son pues, sistemas que pueden tomar los valores 0 y 1. Ahora, en información cuántica, pues ahora son bits cuánticos. Bueno, pues simplemente vienen dado el estado de nuestros bits cuánticos, pues vienen dado simplemente por un vector de los de antes, ¿no? Que lo puedo escribir en una base, pues era el vector C0, C1, donde C0 y C1 son números complejos, que escritos en una base, que lo puedo poner así. Y estos vectores, pues no es ni más ni menos que un elemento de un espacio de Hilbert. Y la razón de que es un espacio de Hilbert es que al final, cuando tenemos que hacer cálculos y probabilidades, pues tenemos que multiplicarlos y hacer productos escalares. Aquí necesitamos un producto escalar, pero tenemos un espacio de Hilbert. Así que cambiamos los bits por bits cuánticos, que vienen representados en vez de por funciones de probabilidad de 0 y 1, pues por elementos de un espacio de Hilbert, en el caso de un bit cuántico de 0, el espacio de Hilbert no trivial más sencillo. Y si tenemos varios bits, bueno, pues el estado de varios bits pues será una configuración 0, 1, 1, 0, pues lo que hacemos es estudiar el producto cartesiano de 0, 1, 0, 1 de estos conjuntos y nos da todas las posibles configuraciones. En el caso de la física cuántica, la forma de poner sistemas conjuntamente es utilizar lo que en espacios de Hilbert es la manera natural, que es utilizar el producto tensorial. Es decir, si ahora tengo dos qubits, pues el vector que me va a describir el estado, las probabilidades que voy a obtener si mido algo, será un elemento de un espacio de Hilbert, que es el producto tensorial de los dos espacios de Hilbert de cada uno de los estados. Y esto, que parece algo muy natural y muy inocente, pero tiene sus pequeñas consecuencias. Por ejemplo, da lugar a lo que llamamos entrelazamiento. En el espacio de Hilbert del producto tensorial, pues podemos tener elementos que tienen esta forma, E0 tensor E0 más E1 tensor E1,
que escrito como un vector sería el 1, 0, 0, 1, y este vector en este espacio de Hilbert no se puede poner como un estado producto, no se puede poner como algo, producto tensorial, algo. Es decir, como el espacio de Hilbert es de espacios lineales, pues también permitimos combinaciones lineales, y aunque tengamos una base que esté formada por productos tensoriales, las combinaciones lineales no tienen por qué ser productos tensoriales, y esto de aquí, estos estados de aquí que llamamos entrelazados, que no se pueden poner como producto, resulta que si utilizamos las reglas que os he dicho antes, de que si medimos tenemos que actualizar, pues dan lugar a fenómenos muy extraordinarios, muy extraños. Dan lugar, por ejemplo, a la posibilidad de que cuando yo mida, tengamos dos de estos qubits, uno allí y otro aquí, y yo mido aquí algo, el resultado que obtengo aquí será el mismo que tú medirás en el otro lado. Será completamente aleatorio, pero si yo obtengo 0, tú vas a obtener 0, y si yo obtengo 1, tú vas a obtener 1 con toda seguridad, a pesar de que no haya ninguna señal que nos comunique a las dos. Y esto, que es muy natural con este formalismo, pues es la base del teletransporte, también de la criptografía cuántica, etcétera, etcétera. De esto van saliendo las cosas. Y luego otra característica importante es que cuando tenemos productos tensoriales, pues la dimensión de nuestro espacio de Hilbert crece exponencialmente con el número de qubits. Es decir, la dimensión de nuestro espacio de Hilbert, el vector que nos caracterizaría todas las probabilidades, pues el número de componentes crece exponencialmente con el número de qubits. Y esto es lo que hace que cuando tengamos un problema en física cuántica con muchos qubits, no lo podemos resolver con un ordenador clásico, y la razón es porque tendríamos que utilizar vectores que tengan 2 elevado a n componentes, y si n es 50, pues no hay forma de meterlos en nuestro ordenador. Es precisamente eso. Así que, en resumidas cuentas, no sé si lo habréis entendido mucho algunos de vosotros, porque esto es un poco nuevo, pero al fin y al cabo lo que ocurre es que las reglas de la física cuántica son unas reglas un poco distintas de las reglas a las que estamos utilizados, y el hecho de que sean un poco distintas pues dan lugar a predicciones y a posibilidades distintas. Y esto es precisamente lo que utilizamos en las tecnologías cuánticas. Utilizamos estas teorías en vez de estas de aquí, porque sabemos que el mundo microscópico utiliza estas teorías para comportarse, y como dan lugar a cosas extraordinarias, pues podemos utilizar esas cosas extraordinarias a las que da lugar, siempre y cuando dominemos el mundo microscópico y podamos hacer que florezcan estas teorías. Así que la información cuántica, la gente pues, que utiliza, pues, que trabaja en información cuántica, pues tiene relación pues, con varios campos de la matemática, con la estadística, evidentemente, con el álgebra, porque bueno, los espacios de Hilbert finitos y con productos tensoriales pues son parte del álgebra, el análisis funcional, porque a veces no trabajamos con qubits, sino que trabajamos, o sea, con espacios de Hilbert finitos y no espacios de Hilbert infinitos, que si uno trabaja ahora enviando luz de un sitio a otro, pues eso viene descrito ahora en un espacio de Hilbert infinito, y en esos espacios infinitos pues hace falta pues, técnicas de análisis funcional, con álgebras de estrella, porque muchas veces cuando tenemos ahora un producto tensorial, cuando tenemos un número infinito de partículas, cuando queremos estudiar qué pasa cuando tenemos un número muy grande de partículas, hay que tomar el límite cuando n tiende a infinito, y ese límite no está muy bien definido. Si empiezas a poner productos tensoriales de espacio Hilbert, el lenguaje adecuado es las álgebras de estrellas, teoría de números, pues como veis, pues las matemáticas que utilizamos, pues están muy relacionadas con las que estudian en matemáticas. Por supuesto, nosotros, los físicos, aquí tambaleamos un poco y tenemos que pues, fiarnos de gente como David, ¿no? Que realmente entienden este tipo de cosas, pero bueno, nos manejamos. Así que ahora voy a terminar pues, hablando de algunos desafíos más matemáticos. Habían hablado antes de desafíos tecnológicos y ahora desafíos más matemáticos dentro del campo de las tecnologías cuánticas. Voy a empezar, es una pequeña selección, son unos flashes de algunos problemas que aparecen de manera natural en este campo. Voy a empezar con la computación cuántica. Y bueno, pues otra vez, pues recordando lo que había dicho al principio, pues un computador cuántico no es ni más ni menos pues que algo en el cual la información la codificamos en bits cuánticos, en qubits, y la transformamos, la procesamos utilizando pues, transformaciones unitarias, ¿no? O sea, dinámica de la física cuántica. Y estas transformaciones unitarias se pueden descomponer en transformaciones unitarias, llamamos puertas lógicas cuánticas, de la misma forma que una transformación en un ordenador clásico que transforma pues, un número de bits del input en el output se puede descomponer en puertas lógicas, XOR, NOT, etcétera, etcétera, una concatenación de ellas. Cualquier operación cuántica, cualquier matriz unitaria se puede descomponer en matrices unitarias más pequeñitas que actúan en pares de qubits, y lo que uno puede hacer es ver, para que al final, cuando uno mida aquí la probabilidad que le salga el resultado
que resuelve el problema sea muy grande, pues cuántas puertas lógicas cuánticas, cuántas estas matrices unitarias, cuántos pasos tiene que realizar, y eso es lo que hacen los algoritmos. Pues un algoritmo se piensa cómo, para resolver un problema concreto de la factorización, qué es lo que tengo que hacer, qué puertas lógicas, qué matrices unitarias tengo que poner aquí y allí, para que al final, el resultado final, pues sea el factor que estoy buscando. Y pues uno cuenta cuántas puertas lógicas tiene que meter y calcula normalmente pues cuál es el número en función del tamaño del problema. Pues el número que quiero factorizar tiene n dígitos, cómo crece el tiempo del número de puertas lógicas con el número de dígitos. Y eso es lo que nos da la complejidad del algoritmo. Si el crecimiento es exponencial, pues es muy difícil, no vamos a poder llegar muy lejos, ¿no? Si el número de puertas lógicas elementales cuánticas que tenemos que aplicar, que al final pues van a ser pulsos de luz o lo que sea en la práctica, crece exponencialmente con el número de dígitos del número que puedo factorizar, pues al final no voy a hacer mucho más que lo que hacemos con los algoritmos clásicos, donde crece básicamente exponencialmente. Pero a lo mejor si lo hacemos de manera inteligente, utilizando el hecho de que tenemos otras leyes de la física, utilizando que no son matrices estocásticas, sino son matrices unitarias, encontramos una forma de resolver este problema con un número que crece solo polinómicamente, y por lo tanto va a ser mucho más eficiente. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en el caso del algoritmo de Shor. Así que, con un problema concreto, aquí, bueno, pues, de la misma forma que la gente que estudia complejidad en ordenadores clásicos, en algoritmos clásicos, pues tiene muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, saber si la clase de problemas que se pueden resolver en tiempo polinómico, con el tamaño del input, o el número de problemas que se pueden comprobar con un tiempo polinómico, que es esta non-deterministic polynomial clases, de ciertas clases de complejidad, son lo mismo, no es uno de los problemas más importantes abiertos, no es uno de los problemas estos, de los 7 o 8 problemas que te ganas $1 millón si lo resuelves. O también existe otra clase de complejidad clásica, que es el Bounded Error Probabilistic Polynomial, o sea, son problemas que se pueden resolver en un tiempo que crece solo polinómicamente con el tamaño del sistema, pero probabilísticamente con una probabilidad de un medio más epsilon, por ejemplo. Este tipo eso es otra clase de complejidad, pues no se sabe si es la misma que la P, ¿no? Pues estos son problemas clásicos que están abiertos. Pues ahora uno puede decir, ¿qué pasa si tenemos un ordenador cuántico? Pues también tenemos una complejidad, podemos calcular cómo crece el número de puertas elementales que tenemos que aplicar, y nos aparecen nuevas clases de complejidad. Nos aparece la clase BQP, Bounded Quantum Polynomial. Esto es un problema que un ordenador cuántico puede resolver en tiempo polinómico, eficientemente, y por supuesto, pues todos los problemas que se pueden resolver clásicamente en tiempo polinómico y probabilísticamente en tiempo polinómico están aquí dentro, y los QMA son los problemas, básicamente la generalización de NP, son los problemas que se pueden comprobar con un ordenador cuántico en tiempo polinómico. Bueno, pues todavía no sabemos si BQP es igual que BQP, si BQP es QMA, existen muchas preguntas abiertas. Y luego, si nos vamos al caso clásico, pues resulta que aparte de estas clases de complejidad existen otras 200, ¿no? Y hay muchas preguntas abiertas, pues aquí existen ya un zoo, donde se puede una página que ponéis el Quantum Zoo, ¿no? El zoo cuántico, pues veréis que hay muchísimos problemas relacionados con distintas clases de complejidad que se van resolviendo con el tiempo. Estos son problemas matemáticos. Estos son un listado de algoritmos que existen hoy en día para problemas. Hay algoritmos para problemas en los que un ordenador cuántico tiene una ganancia exponencial en el tiempo, ganancia polinómica, y varios tipos. Y bueno, pues la gente, pues por ejemplo el problema factoring, hay una ganancia exponencial, como he dicho anteriormente, problemas de quantum simulation, hay una ganancia exponencial, problemas de búsqueda, pues hay una ganancia polinómica, etcétera, etcétera. Pues la gente va también trabajando en esta lista, ¿no? Pues de vez en cuando va saliendo alguien que dice, tengo un algoritmo y ahora tengo otro problema para el cual pues ahora resulta que tengo una solución. Por ejemplo, este es un ejemplo. Hace un año, en una conferencia enfrente, en matemáticas, les dije, pues esta lista va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, ha habido un algoritmo que básicamente sabe resolver el problema de las shortest lattice vector, que es un problema que está en NP, que es muy complicado. Y bueno, pues resulta que la demostración estaba mal. Está tachado de esta lista, está aquí, pero mientras tanto pues hay otra gente que resuelve otros problemas y esto va cambiando. Es decir, que existen pues mucha gente trabajando en nuevos algoritmos, buscar problemas donde con estas leyes de la física cuántica pues podamos encontrar una solución que sea más eficiente que clásicamente, para cuando tengamos un computador cuántico universal,
para dentro de 10, 15, 20 años, pues los problemas que pueda resolver, pero también para los primeros. El IBM ha anunciado que dentro de pocos meses vamos a tener unos prototipos que ya podrán resolver algún problema académico de manera más eficiente que cualquier superordenador. Bueno, pues podemos encontrar algún problema que no sea académico, sino que tenga cierto sentido, que resuelva algo que se pueda resolver con estos 50 o 100 qubits. Pues hay gente trabajando en ello. Nosotros de hecho estamos trabajando en nuestro grupo también en ello, y también pues problemas que están relacionados con machine learning, artificial intelligence, etcétera, etcétera. Pues también es otro campo de investigación muy grande, matemático, en el cual pues la gente intenta pues buscar nuevos algoritmos y demostrar pues que esos algoritmos pues tienen cierta escala, no tienen cierta escala. En cuanto a comunicación cuántica, bueno, pues uno de los problemas fundamentales es el caracterizar la capacidad de un canal. Es decir, si tenemos un canal de comunicación cuántica por donde queremos utilizarlo de manera más eficiente y vamos a enviar señales, pues ¿cuál es la forma en la que tenemos que utilizar la física cuántica para realmente utilizarlo, aprovecharlo al máximo? Eso es lo que se llama la capacidad de un canal. Es un problema matemático y que se puede, que aparece no solo cuando tienes un solo canal, sino cuando hay pues mucha gente que está comunicada por internet, pues es encontrar pues la forma de enviar, de utilizar la física cuántica para enviarlos de forma óptima, y esos son problemas matemáticos que no puedes escribir como hace en matemática y se puede abstraer de todo más y intentar resolverlo. Y hay algunos que están resueltos, otros que no están resueltos. Por ejemplo, uno de los más curiosos es la no aditividad que pasa en la capacidad cuántica, que de alguna forma que si puedo utilizar si tengo un canal y tengo cierta capacidad, puedo enviar cierta información codificando, pues si ahora tengo dos canales exactamente iguales, pues puedo enviar más del doble de la información. Eso no pasa en el campo clásico, pero en el campo cuántico está demostrado, hay un ejemplo en el cual se ha demostrado que existe lo que se llama, que no es aditivo, no es aditiva la capacidad, y esto pues no está caracterizado, no se sabe cuánto es el máximo, el mínimo, cotas, etc. Son problemas matemáticos otra vez, es que la gente está trabajando en ellos. Otros problemas también en comunicación es la seguridad de la comunicación. He dicho anteriormente que podríamos utilizar métodos criptográficos cuánticos para enviar información secreta, pero uno tiene en la práctica, pues estos canales no son perfectos. Cuando envía un qubit no llega un qubit, llega algo distorsionado. Y esta distorsión la puede haber producido pues la fibra óptica por la que va el qubit, o alguien que está intentando obtener información parcial de lo que está pasando. Tal vez no consigue descifrar completamente el mensaje, pero sí parte. Entonces existe un trade-off, ¿no?, entre el ruido que te queda y la seguridad que tienes de que nadie está interceptando tu mensaje. Es un problema matemático otra vez, está resuelto en el caso de comunicación punto a punto, pero si tenemos comunicación entre varias personas que, por ejemplo, quieren votar, ¿no?, y que sea anónimo, pues este tipo de cosas, pues no hay demostraciones de seguridad en cuanto a ruido, o sea, que funcionen en la práctica. Y luego, pues existen también problemas, por ejemplo, de protocolos, de la misma forma que existen algoritmos. La gente quiere estudiar nuevos algoritmos para utilizar ordenadores cuánticos, pero la gente quiere utilizar pues nuevos protocolos, ¿no?, de comunicación en los que, utilizando las leyes de la física cuántica, se pueden hacer cosas que no se pueden hacer clásicamente. Bueno, creo que voy a ir más o menos terminando. Otro problema matemático es el de las estrategias óptimas. Voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo muy clásico dentro de la física cuántica, de una utilidad que tiene la física cuántica, una aplicación que no se sabe muy bien para qué sirve, pero es una especie de aplicación. Y lo que está abierto pues son los límites, las cotas, cómo de bien esto puede funcionar, etcétera, etcétera. Pero os voy a explicar un poco la aplicación. Está relacionada con un juego, se puede presentar en forma de un juego. Imaginaos que tenemos a dos jugadores, Alicia y Bob, que los vamos a encerrar cada uno de ellos en una habitación, y esta habitación va a estar sellada de tal forma que no se pueden intercambiar ningún mensaje, van a estar completamente aislados. En forma física, esto lo podemos hacer pues llevándolos muy lejos y acotando el tiempo en el que tienen que jugar el juego, porque como las señales se propagan a velocidad finita, pues entonces podemos, si están muy lejos, tenemos en dos galaxias distintas, pues no se podrán comunicar durante el tiempo. Es decir, esto se puede hacer incluso de manera que no nos haga ninguna trampa, ¿no? Y la idea es que aquí pues le vamos a dar un bit a Alicia, que voy a llamar X, y otro bit a Bob, que voy a llamar Y, por ejemplo 00 o 01, ellos no saben lo que les vamos a dar, y ellos nos tienen que dar otro bit de vuelta, nos tienen que producir un
un bit que voy a llamar A y otro bit que voy a llamar B. Y el objetivo para ganar este juego es que el producto de los bits que le damos sea igual a la suma, módulo 2, de los bits que nos devuelven ellos. Es decir, por ejemplo, si les damos 0 y 0, el producto es 0, entonces ellos nos tienen que dar A y B de tal forma que la suma sea 0. Es decir, nos tendrán que dar o bien 0, 0 o bien 1. Si nos dan 0 y 0, han ganado. O si nos dan 1 y 1, han ganado. Pero si nos dan 0 y 1, han perdido. Este es el juego. Entonces, si uno se sienta y lo piensa un poco, ve que es imposible el acertar siempre. Porque como Alicia solo sabe cuánto vale X y no sabe cuánto vale Y, no sabe cuánto es el producto. Puede ser 0 o 1, dependiendo de lo que le hayamos dado a Bob. Si a mí, por ejemplo, me dan un 1, pues si a Alicia le dan un 0, será 0, y si le dan un 1, es un 1. Así que no sé cuál es, como no tengo el bit de información que tiene Bob, pues no sé cuál es el producto. Por lo tanto, el A que vaya a producir, pues no sé qué es lo que hacer, ¿no? Entonces, para que el resultado sea esto. Entonces se puede demostrar muy fácilmente que la probabilidad máxima de acertar en este juego es del 75%, 0,75. Y, por ejemplo, se puede obtener, si los dos me den lo que me den, dan como resultado 0. ¿Qué es lo mejor? La mejor estrategia. Bueno, pues ahora, si estas personas están más avanzadas y saben física cuántica, pues lo que pueden hacer es coger uno de estos estados entrelazados de los que había hablado anteriormente, llevarse un qubit Alice a su habitación y Bob se lleva el qubit a su habitación, y entonces, dependiendo de si me dan X o Y, hacemos una medición distinta, o sea, le aplicamos una operación unitaria de estas distinta, que se puede calcular, y luego medimos, y el resultado de la medida, si me sale 0, 1, es el output que yo doy, el 0 y el 1. Y se puede demostrar que utilizando esta estrategia, pues se puede obtener una probabilidad del 85%. Dicho de otra forma, si tenemos acceso a la física cuántica, en las mismas condiciones, podemos obtener una mayor puntuación en este juego de aquí, que si no la tenemos. Y la idea es que, básicamente, no hay forma de tener estados entrelazados, no existe ningún equivalente a los estados entrelazados, y por lo tanto este juego ya podéis compartir, ya podéis hablar, ya podéis definir la estrategia que queráis de principio, que no hay forma de llegar a más del 75%. Cuánticamente, simplemente llevando una partícula y utilizando pues medidas y haciendo cosas sin comunicarnos absolutamente, podemos obtener el 85%. Y esto ya da una idea, pues un poco del mensaje que es el que estoy dando, que cuando tienes acceso a nuevas leyes, que en este caso las leyes de la física cuántica, puedes hacer cosas que no son posibles en el mundo actual. De hecho, si este juego lo jugamos de verdad y los espectadores no saben que existe física cuántica y yo me llevo y obtenemos el 85%, se pensarán o que somos magos, o que estamos haciendo trampa, o que tenemos telepatía. Y no es ninguna de estas cosas, ¿no? Simplemente es la física cuántica que te permite hacer esto. Pues bien, pues ahora uno puede diseñar otros juegos, se puede inventar muchos juegos distintos, con muchos jugadores, y ver en qué juegos pues, se puede ganar, cuánto se puede ganar, y es un problema matemático, pues de optimización, que está relacionado con análisis funcional. Carlos Palazuelo y David han trabajado en estas cosas y han encontrado las cotas, resuelto, ha visto que en algún caso pues, la ganancia es infinita, en otro caso es finita, etcétera, etcétera, y bueno, esto es muy interesante, y también es interesante pues, encontrar aplicaciones, es decir, ¿esto para qué sirve? Yo no lo sé, pero a lo mejor si alguien pues, que de vosotros, ¿no? Que es un poco emprendedor, pues se le ocurre esto que puede utilizarse para algo, y esto se puede hacer en un experimento, y esto a lo mejor lo podéis vender y hacerlo ricos, ¿no? Es otra de las posibilidades de la física cuántica. Las estrategias óptimas también aparecen de manera matemática en los sensores, cuando os he dicho que se pueden medir campos magnéticos con mucha precisión en los relojes atómicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos se puede plantear cuál es la estrategia óptima para extraer la máxima información de un campo magnético que existe. ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el vector que tengo que poner ahí, el vector en el espacio de Hilbert, de tal forma que al medir tenga la máxima precisión? Es un problema matemáticamente abstracto y se puede formular, y hay problemas abiertos relacionados con esos, pues en demás. Y luego, para terminar, pues luego existen problemas más fundamentales de la teoría cuántica de la información, que son más matemáticos, no tienen aplicaciones, y bueno, pues uno de ellos, muy rápidamente, os he hablado de lo que son los estados entrelazados, ¿no? Y los estados entrelazados son aquellos que no se pueden poner como un producto, y se pueden definir ahora cuando tienes muchas partículas, y pues todavía no tenemos muy bien caracterizados cuáles son las propiedades, y no solo cuándo están los estados entrelazados, sino cuánto están entrelazados. Existen algunas pequeñas medidas que cuantifican el entrelazamiento,
pero que están relacionadas a la aplicación. Sabemos muy bien que cuanto más, si no tenemos entrelazamiento, no tenemos ganancia cuántica, y si tenemos mucho entrelazamiento es donde tenemos todas las aplicaciones. Entonces lo que la gente está intentando hacer es introducir una teoría clásica de la información, la propiedad del entrelazamiento, incorporarla, medirla, cualificar, cuantificar, y son problemas matemáticos que, bueno, aquí están formulados, se pueden formular matemáticamente y bueno, uno intenta resolverlo, y algunos se resuelven y otros están sin resolver, y existen pues, un número suficiente de ellos. Y ya, para terminar, el último, que es en el que yo estoy más interesado, y es lo que hemos trabajado David y yo durante mucho tiempo, pues es qué es lo que pasa si tenemos ahora muchos de estos qubits, ¿no?, puestos en una disposición, una geometría, formando una red, y tenemos ahora un problema físico. Los físicos normalmente trabajamos con hamiltonianos, las interacciones que existen entre nuestros qubits, las interacciones que existen en la naturaleza, las describimos en términos de un operador que actúa en este espacio de Hilbert, un operador mítico que llamamos hamiltoniano, y si alguien nos da ese hamiltoniano y ese hamiltoniano es local, pues nos gusta saber cuáles son las propiedades de los estados fundamentales, de los autoestados correspondientes al mínimo autovalor. Estos son los que llamamos el estado fundamental. Son estados muy especiales, pero muy difíciles de describir. Son estados de mucho interés en física, ¿no? Cuando enfriamos las cosas, pues resulta que los estados que nos aparecen son estos de aquí, pero cuando tenemos muchas partículas no los podemos ni meter en nuestro ordenador, ¿no? Entonces, cuando uno quiere estudiar pues, propiedades físicas a baja temperatura, se encuentra con estos estados, y lo que ocurre es que estos estados no son estados aleatorios, no son elementos aleatorios de nuestro espacio de Hilbert, sino tienen una propiedad esencial, es que son autoestados de un operador muy especial, que es un operador hamiltoniano que es muy especial. Y los físicos nunca utilizamos esta propiedad, utilizamos con nuestros métodos numéricos, en nuestros cálculos, pues utilizamos el hecho de que son pues, elementos del espacio de Hilbert, y si tenemos más de 50 qubits no hacemos nada porque no podemos hacer nada. Sin embargo, el hecho de que son estados muy especiales, no son estados aleatorios, les dan unas propiedades especiales, y lo que hacemos es intentar caracterizar las propiedades de los estados, de esos estados especiales. En particular, cuál es la cantidad de entrelazamiento que tienen. Porque resulta que si uno demuestra que tienen poco entrelazamiento, entonces uno puede demostrar que se pueden describir eficientemente con otras técnicas, con técnicas de tensores, que también trabajamos en ellas. Por lo tanto, lo que hemos intentado hacer, nosotros y otros muchos grupos, es intentar demostrar que estos estados son especiales, tienen poco entrelazamiento y que por lo tanto se pueden describir con estas técnicas. Lo que quería decir que los problemas de simulación, algunos de los problemas de simulación de los que he hablado al principio, pues realmente son problemas que sí que se podrán resolver incluso sin un ordenador cuántico, en un ordenador clásico, porque los podemos describir eficientemente. Esto que también necesita una matemática más o menos compleja, al menos para mí, y son problemas abiertos en los que está trabajando la comunidad. Otros muchos problemas, bueno, pues de criptografía basada en la posición, blockchain, computación distribuida, de esconder datos, votaciones secretas, etcétera, etcétera, pero existen muchos problemas que no voy a mencionar aquí, sino que simplemente voy a terminar. Como conclusión, las tecnologías cuánticas es algo emergente, está ocurriendo ahora, se están creando estas tecnologías. Un poco estamos en esta situación que las tenemos en los laboratorios y no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Afortunadamente, pues están viniendo también empresas, industrias, ingenieros que están buscando aplicaciones, y esto está surgiendo, ¿no? Y en particular en criptografía y sensores cuánticos, pues parece que estamos un poco más avanzados, ¿no? Ya la industria y algunos sectores pues empiezan a interesar más por ellos. En el campo de los ordenadores cuánticos todavía estamos muy lejos, a pesar de que los primeros prototipos que puedan hacer algo que no puede hacer un ordenador clásico se van a construir dentro de poco, todo el mundo lo dice. Todavía los ordenadores cuánticos universales, estos que se pueden utilizar para todos los algoritmos que he mencionado, pues necesitan un desarrollo tecnológico enorme, ¿no? Que tardará mucho tiempo en ocurrir. Probablemente las aplicaciones que nos vienen hoy en mente, pues no son todas, habrá aplicaciones mucho más sofisticadas que hoy en día no podemos ni imaginarnos, y esperemos pues que aparezcan. Probablemente, pues la gente dice que en estos momentos está ocurriendo esta segunda revolución cuántica. La primera revolución cuántica es cuando la gente descubrió la física cuántica y vio que se podía utilizar pues, en la electrónica, etcétera, etcétera. Pues ahora parece que podemos utilizarla en la información. Y como he dicho, pues todo este campo emergente está lleno de desafíos tecnológicos, pero también matemáticos. Y bueno, simplemente con agradecimientos a mi departamento, con los que ayudáis en mi trabajo, y David también trabaja, pues quería terminar y agradeceros por vuestra atención.
Muchísimas gracias, Ignacio, por la charla tan estupenda. Y bueno, somos muchos y obviamente no todo el mundo va a poder preguntar, pero todavía tenemos tiempo por si queréis hacer alguna pregunta antes de que se marche Ignacio. Bueno, primero un comentario, doble enhorabuena, porque no suele ocurrir que se entienda una conferencia de principio al final y se te ha entendido todo el tiempo, entonces os agradezco y enhorabuena porque es un trabajo espléndido. Y la otra es que ha sido muy entretenida al principio al final, entonces es un doble éxito, enhorabuena. Pero a mí me has dejado con una pregunta. En la primera parte has dicho que los códigos de encriptación construidos con estas herramientas cuánticas no se pueden romper, se construya la máquina que se construya. Y luego no has vuelto a retomar ese tema. Yo he estado escuchando a ver si se me ocurría en lo que decías alguna grieta por la que entrar. ¿Es la aleatoriedad con la que se construyen esos códigos lo que hace que luego no se puedan romper? ¿Qué hay en su construcción? Vale, no lo he explicado. Lo podía explicar de dos formas. La idea fundamental es que yo puedo buscar un método criptográfico en el cual envíe estos bits cuánticos, los prepare en uno de estos vectores del espacio de Hilbert, que no sea ni 0 ni 1, sino pues una combinación lineal, y entonces lo envíe. Y si hay alguien por el camino que intente sacar la información, que intente medir, va a realizar una acción sobre este qubit. Y esta acción va a crear una proyección. Esto me va a cambiar mi vector. El que está en el otro lado puede ir monitorizando y comprobando con el otro, en una parte de la cadena, si hay alguien escuchando en el canal. Y si hay alguien escuchando en el canal, deja de utilizarlo, porque todavía no se ha enviado información. Entonces ellos lo que están haciendo es enviarse datos, y cuando comprueban que entre medias no hay nadie utilizando el canal, los otros medias que están haciendo están muy correlacionadas. Y esta correlación que tienen, es decir, si uno prepara un 0 o lo que sea, y el otro obtiene un 0 o un 1, esta correlación se puede destilar y obtener una correlación perfecta. Y lo que se puede demostrar es que una vez que han detectado que existe una correlación mayor de un cierto número, saben que no hay nadie escuchando, que puede haber ruido, pero que no hay nadie escuchando, tienen estos pares de números aleatorios y tienen la seguridad de que nadie en el mundo los va a tener excepto ellos. Y una vez que tienes pares de números aleatorios que son tan completamente correlacionados, se pueden encriptar mensajes simplemente sumándoselo a un mensaje y el otro se lo resta. Muchas gracias por la conferencia. Yo tengo interés en saber cómo está el panorama de los grupos de investigación, si hay algún país que vaya por delante y cómo está España en este tema. Bueno, aquí yo distinguiría lo que es la investigación teórica, la investigación experimental y la investigación industrial. Entonces, en Europa, yo creo que somos probablemente líderes en investigación teórica y en investigación experimental. En Estados Unidos son definitivamente líderes en investigación industrial, también tal vez en Japón. Y en cuanto a España, yo creo que estamos entre los líderes de investigación teórica, pero investigación experimental es muy poca comparado con los países de nuestro entorno. Eso se debe también a nuestra tradición más teórica que experimental, ¿no? Por muchos motivos, y a pesar de que existen algunos pequeños grupos experimentales que son punteros, no estamos al nivel de Inglaterra, Alemania en número de grupos, muchísimos menos. A mí me gustaría preguntar si los algoritmos clásicos que conocemos que funcionan en los ordenadores que hoy conocemos hoy en día, ¿seguirían funcionando en un ordenador cuántico? Sí, se puede ver muy fácilmente, pasa que no tengo tiempo de explicarlo aquí, que se puede embeber la teoría clásica en la teoría cuántica. Es decir, que todo lo que se puede hacer clásicamente, de manera eficiente, se puede hacer dentro de la teoría cuántica de manera eficiente. O sea, el hecho que tengamos que utilizar operaciones unitarias parece una restricción, pero añadiendo un par de estados de partículas auxiliares, se puede ver que se puede quitar esa restricción y se puede retomar la teoría estocástica con ello.
He dicho de otra forma, si yo tengo un ordenador cuántico, voy a poder correr algoritmos clásicos y cuánticos en él. Sí, siguiendo con esta pregunta, ¿se conoce algún problema para el cual no se puede ganar? O de momento, bueno, que de momento no se sepa, me imagino que sí, pero que se sepa que no se puede ganar pasando a los ordenadores cuánticos. No, porque eso resolvería una de las preguntas abiertas que he dicho, si BPP o BQP es igual a QMA, etcétera, etcétera, no sabemos. Hay problemas en espacios más grandes, en P-Space y cosas así, que seguro que algunas de estas sí, pero los problemas típicos de Graphical Isomorphism, de Travel Salesman y todo este tipo, no lo sabemos. No existen algoritmos, hay algunos de ellos que se tienen sospechas fundadas de que ni un ordenador cuántico los va a poder resolver, es decir, problemas que están en NP, que no van a estar en BQP, pero no hay ninguna demostración. Hay muchos estudiantes en la sala. Yo querría saber si tendrías algún consejo para ellos o qué es lo que habría que estudiar para dedicarse a esto o algo que se te ocurra dirigido a los estudiantes. Pues sí, pues bueno, esto es un campo, como ha dicho el rector, como ha dicho Carlos, interdisciplinar. Aquí se puede entrar en muchas direcciones. Las más obvias son si estudias matemáticas, como he dicho, para resolver estos problemas, si estudias informática para algoritmos, BPP, cosas de estas, con una orientación un poquito matemática, y luego si estudias física, también, si eres teórico, pues te puedes entretener también pues, resolviendo problemas de estos. Si eres más experimental, pues también intentando construir esto. Si eres ingeniero, pues ahora necesitamos ingenieros, ya los que están en laboratorio lo quieres sacar fuera. Y bueno, lo que sí es importante es tener una buena formación matemática de principio, porque claro, uno tiene que entender lo que está haciendo y para eso pues hay que entender lo que es un espacio de Hilbert y entenderlo bien, un poco de profundidad y yo creo que no mucho más. O sea, bueno, como todo, o sea, yo supongo que es bueno el no solo quedarte estudiando tu parte y saber tu parte, sino aprender un poquito de todo, saber qué es lo que hacen los físicos, aunque seas matemático, o sea, no es que tengas que saber cómo se ajusta un láser, ¿no? Pero sí que sepas qué es lo que son capaces de hacer, ¿no? Como formular matemáticamente lo que un físico puede hacer en el laboratorio, para eso hay que aprender un poquillo de física y viceversa, entonces creo que sí, así. Hola, muchas gracias por la charla. Mi pregunta está relacionada con los nuevos ordenadores que ha mencionado de 50 qubits. ¿Se ha conseguido protegerlos frente a error o todavía no? Bueno, no lo he mencionado aquí, o sea, lo que está prometido son ordenadores de 50 qubits y que podrán hacer pues, del orden de 500 o 1000 gates, ese es el orden de magnitud, puertas lógicas sin error. O sea, que la probabilidad de error per gate sea del 0,1%, del 0,5% de ese orden de magnitud. Eso es lo que se espera. Y eso hay que ponerlo también en los algoritmos. Si a ti se te ocurre un algoritmo de 50 qubits que necesita 10 millones de pasos, pues no te va a funcionar. Tendría que tener del orden de 1000, 5000. Y esos son los que está buscando la gente. Bueno, pues una última pregunta o... Venga, las dos últimas. Y ya está. Hola, buenas. Gracias por la charla. Y mi pregunta es, tú para interiorizar tanto estos conceptos, ¿en qué porcentaje necesitaste, o sea, los conceptos matemáticos? Pues bastante. Yo de hecho, a mí me gustan mucho las matemáticas. Yo cuando estudié física teórica, podía haber aterrizado en física o podía haber aterrizado en matemáticas. Me gustan mucho las matemáticas y bueno, pues por suerte tuve unos buenos profesores que me enseñaron matemáticas y eso me ha permitido tener una visión mucho más, creo que yo, global y profunda desde el punto de vista de lo físico. Claro, cuando me veo un matemático, pues no, me reconoce enseguida, ¿no? Yo cuando digo, no, vamos a demostrar esto, pues no tiene nada que ver con lo que los matemáticos demuestran, ¿no? Pero aún así yo creo que el conocimiento matemático que he adquirido cuando estudié física y más adelante, pues me ha sido muy importante y yo creo que es importante, al menos si te vas a dedicar a la parte teórica, incluso de física teórica, yo creo que es muy importante tener conocimientos matemáticos, o sea, no saber hacer integrales ni sumatorios, ¿no? Sino realmente un poquito más detallado, un poquito de análisis funcional, un poquito de álgebras y tal, pero algo más avanzado de lo que normalmente se estudia con física. Tengo una pregunta que quizás era un poco del contenido exacto de la charla, pero
muy sugerida por ella. Me han gustado mucho las analogías que hacías entre la teoría de probabilidad y la teoría cuántica, y parece que las analogías son casi inmediatas, ¿no? Bayes, Bohr, etc. Y la única diferencia es partir del hecho de que la probabilidad en mecánica cuántica surge a partir del complejo postulado, o sea, del cuadrado complejo de números complejos. Pero mi pregunta sería, esa analogía es muy buena, pero ¿hay alguna motivación física conocida que explique, más allá del hecho de que da resultados, el por qué necesitamos trabajar con estos números complejos? O sea, un principio físico, más allá del hecho de que da resultados empíricos, que justifique esta extensión del cálculo de probabilidades para poder trabajar con ella, hacer predicciones. Hay gente que dice que sí. Hay gente que dice que sí. Yo no lo sé muy bien, pero hay gente que dice que sí. O sea, si puedo reformular un poco tu pregunta, sabemos que en el siglo anterior hubo dos revoluciones muy grandes en la física, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. Y si uno estudia la teoría de la relatividad, los principios fundamentales es que en cualquier sistema las leyes de la física son las mismas, las transformas adecuadamente, y que la velocidad de la luz es constante en el vacío. Y estos dos axiomas te dan lugar prácticamente a toda la relatividad. Si ahora te coges la otra revolución, te vas a la física y miras los axiomas, te dice todos los estados vienen dados por un espacio de Hilbert separable y complejo. La segunda, los observables son operados autoadjuntos, no sé qué, no sé cuánto. Dice, no, pero esto no es física, esto son matemáticas, ¿no? Entonces hay gente que quiere buscar unos axiomas físicos similares a los de la teoría de la relatividad que den lugar a toda la estructura matemática. Y bueno, se consiguen en parte, hay gente que formula la teoría física en términos de información. Y dice, pues nuestra teoría fundamentalmente es que si envío una señal, como mucho con una señal con ciertas propiedades, solo puedo enviar un bit de información. Y si envío n señales, que solo puedo enviar n bits de información. Y utilizando pues axiomas de este estilo, que son, como eran desde el punto de vista de la informática, lógicos, pues son capaces de encontrar la estructura. No totalmente, creo yo, pero al menos parcial. Es decir, que la solución tiene que ser que haya espacios de Hilbert, etcétera, etcétera. Y hay gente que, bueno, que no lo ve desde el punto de vista tanto del espacio de Hilbert, sino más bien en términos de álgebras conmutativas, en el sentido de que si tú ahora utilizas el lenguaje de las álgebras de estrella, pues resulta que la física clásica se puede describir con álgebras conmutativas, todos son conmutativos. Y la física cuántica es lo mismo, pero en el cual extiendes tus álgebras a álgebras no conmutativas y buscan también pues argumentos, pues por ejemplo, pues que no se puedan enviar señales más rápido que la luz, o lo que sea, y que esto te dé lugar a la estructura matemática. Que yo tengo entendido, recobran parte de la estructura matemática, pero no es que ahora te pueda decir, no, sí, ahora, igual que la relatividad, existen estos dos principios aceptados por todo el mundo, y creo que todavía no existe consenso, ni supongo yo que esté completamente resuelto, pero es una pregunta muy interesante en sí misma, hay gente investigando eso. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir y sobre todo muchísimas gracias a Ignacio, que yo creo que se ha merecido un gran aplauso final.